Queridos hermanos de Inmaculada FM, nos encontramos recordando el pontificado del Papa Francisco, nombre de pila Jorge Mario Bergoglio, que nos acompañó a lo largo de 12 años de su pontificado. Vamos a estar reflexionando acerca de su doctrina, acerca del pensamiento y todo el camino recorrido a lo largo de estos 12 años, su doctrina social, con el padre José Domingo Ortega, recordando un poco de ese trabajo eclesial que realizó del acercamiento a los pobres, a los más necesitados, y como él bien decía, de construir una iglesia de pobres para los pobres. De igual forma, recordando sus escritos más simbólicos o con mayor preponderancia que vamos a resaltar en estos momentos. Padre José Domingo, ¿qué es el pensamiento cuando reconocemos el legado del Papa Francisco? ¿Qué se le viene a la mente? Bueno, definitivamente que la pérdida de un santo padre, de un pontífice de la Iglesia Católica, es perder como la guía, ¿no? Como perder el norte de la navegación, como le gustaba decir al Papa Francisco, también a Juan Pablo II. Somos una barca, la Iglesia es una barca que está remando también contracorriente, y el Papa tiene la misión de guiarla. Entonces, al faltar ese capitán, por así decirlo, la Iglesia se siente un poquito desbandada, ¿no? Pero confiamos que esta es la Iglesia y la barca donde está también Jesucristo, como lo estuvo en los tiempos de Galilea, cuando estaba con sus apóstoles, precisamente con Pedro. Así es que perder al sucesor de Pedro es perder una parte muy, es como el corazón de la Iglesia Católica. Nos sentimos un poquito huérfanos por un tiempo hasta que se elija el nuevo Papa. De hecho, la palabra Papa significa padre, ¿verdad? Así es que estamos sin padre. Y me decía una señora en estos días: padre, mi sentido, mis condolencias por la pérdida del Santo Padre, y también para usted. Le decía igualmente, porque es también el padre de todos, no solamente de los ministros, de la jerarquía, los obispos, es el papá y el padre el Santo Padre de todos. Así es que definitivamente cada vez que muere un Santo Padre, un pontífice, empezamos todos como a dar vuelta en lo que él nos ha dejado. No sé por qué siempre será así, porque como que esperamos que muera alguien como para recordar todas las cosas que hizo y que dijo, ¿no? En estas entrevistas y en estas pequeñas coloquios vamos a recordar un poco lo que él nos ha enseñado. Entonces estamos abiertos para también las consultas, las preguntas para este tema de conversatorio sobre el Papa Francisco y su magisterio, sobre todo escrito. Padre, recordar, creo que hablar de su magisterio, vamos a recorrer desde allí la primera frase que dejó plasmada en el escudo de su pontificado. Usted me corregirá: veda miserando ad eligiendo. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, ese es un lema que él escogió desde que fue ordenado obispo, elegido obispo, y tiene que ver mucho con el Evangelio de Mateo, cuando Jesús lo miró y con misericordia y lo llamó y lo eligió, ¿no? El Papa ha subrayado muchas veces en sus discursos y cuando cuenta sus anécdotas vocacionales el tema de la mirada misericordiosa de Jesús hacia él, hacia el Papa, y allí saca una lección para todos, ¿no? De que el Señor siempre nos mira con misericordia y nos atrae. Ese más o menos es el sentido del lema del escudo papal, que es el escudo de obispo también. Vamos a comenzar esta serie diría yo, de catequesis
sobre el magisterio del Santo Padre, para que tengan una noción, para los que no saben. La Iglesia divide los escritos, sobre todo del Santo Padre, en diferentes categorías o niveles de importancia. Están primero las encíclicas, porque en principio las encíclicas eran cartas enviadas para que sean leídas o fueran leídas todas las comunidades o la región de una parte de la Iglesia. Sobre todo le escribían también los obispos. Ya después se conservó el tema para el Papa o el Obispo de Roma, ¿no? El Papa ha escrito en este periodo de 12 años, que también es un periodo bastante fecundo, mucho menos que el Papa Juan Pablo II, que fueron 25 años, casi 25 años, y el Papa Benedicto fueron 8. Entonces el Papa Francisco tuvo una buena cantidad de años y él escribió solo 4 encíclicas. Y podríamos decir 3, porque la primera encíclica que él firmó, que lo veremos en su momento, esta encíclica la había ya redactado o estaba ya casi terminada por Benedicto XVI antes de dejar pues el ministerio del Papa, y Francisco la retoma y la termina, la concluye, ¿no? Esta encíclica, entonces podemos decir que es más de Benedicto, pero el Papa Francisco también deja su huella, como lo veremos en su momento. Y luego las otras 3 encíclicas, una de ellas, lo último que escribió, por así decirlo, que es sobre el Sagrado Corazón de Jesús, porque estábamos celebrando desde el año pasado un centenario de las revelaciones a Santa Margarita María Alacoque, y el Papa quiso proponer a la Iglesia esta devoción, pero de una manera muy novedosa. Lo veremos cuando toquemos el tema, y esa encíclica es una encíclica también muy, además de hermosa, muy interesante y de mucha doctrina espiritual, y también para la Iglesia de hoy, sobre el Sagrado Corazón. Y las 2 otras, son 4, las 2 otras que quedan son de doctrina social de la Iglesia. Una es sobre la creación, el ambiente, la ecología, y otra es sobre la fraternidad universal. Entre todos los seres humanos, el Papa propone una apertura y un diálogo entre todos, ¿no? Entonces esas 2 encíclicas, que yo le llamo las encíclicas del medio, serían la doctrina social y las preocupaciones sociales del Papa en los tiempos de hoy. Entonces, además de esas encíclicas, viene después un segundo nivel de documentos de importancia que se llama exhortaciones apostólicas. O sea, las más importantes son las encíclicas, estas 4. Luego vienen las exhortaciones apostólicas, que la palabra lo dice. Son cartas que el Papa envía, o los papas envían, también la pueden enviar un obispo de cualquiera diócesis. Nuestro obispo puede enviar una exhortación, una carta exhortativa para eso, para animar, para exhortar, para invitar. O sea, de hecho las exhortaciones apostólicas no tienen que ver nada con el tema tampoco doctrinal propiamente, ¿no? Es más bien algo pastoral. Esas exhortaciones, el conteo que hemos hecho, 7 exhortaciones, eso un poquito más, pero son las que propiamente han marcado, y hoy vamos a empezar a hablar algunas de ellas, han marcado el pontificado del Papa Francisco. Por ejemplo, Evangelii Gaudium, que es la exhortación primera, que después de la encíclica que Benedicto había iniciado y que el Papa firmó. O sea, ya dijimos que ese documento o esa encíclica no era toda del Papa, pero el primer documento se puede decir que era una exhortación apostólica y se llama Evangelii Gaudium. Ese documento es clave. O sea, todo lo que nosotros queremos saber del pensamiento del Papa está allí. O sea, todo lo que el Papa va a comenzar o comenzó a hacer después de que escribió este documento, todo lo que hizo el Papa está
en ese documento. Hablaremos de él en su momento. La exhortación apostólica, tal cual como menciona Padre José Domingo Evangelii Gaudium, exhortación apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, con fecha del 24 de noviembre de 2013, tal cual desde el sitio oficial del Vaticano. Eso es muy importante porque tenemos que buscar lo que el Papa ha dicho en estos sitios serios, por decirlo así, y oficiales, ¿no? En el caso de la Santa Sede. Por ahí a veces se escuchan ahora últimamente que el Papa ha fallecido, frases del Papa, o se mandan en estado, en las redes sociales, y no son del Papa. El Papa no ha dicho nada de eso. O sea, se los aseguro, o sea, si queremos estar claros y ir a lo que el Papa dijo, yo recomiendo ir, por lo menos leer este documento sería un gran compromiso. Quizás algunos ya lo han leído, pero volverlo a leer una y dos veces y tres veces sería un gran compromiso ahora que el Papa ha fallecido, para que todo lo que el Papa hizo podamos darle como seguimiento, ¿no? Y quedarnos con algo. Pero es importante ir a los sitios oficiales de la Santa Sede, en este caso del Papa Francisco, y no estar, hay mucha inteligencia artificial, le ponen una voz al Papa y palabras que no ha dicho. Así es. Y a veces el texto que está allí no es de él. A veces una foto que dice el Papa dijo. No, o sea, yo insisto mucho en esto. Hay que tener mucho cuidado. Aunque el espíritu de fondo, la frase que estamos leyendo, tenga algo del Papa, a veces no es como el Papa lo dijo, ¿no? Bien, de estas exhortaciones, que son 7, ¿no? Ya después de las exhortaciones están ya otros documentos de otro nivel. Por ejemplo, hay documentos normativos, normalmente se llaman constituciones apostólicas, son un poquito más de algo que el Papa quiere como una norma o establecer una regla. Constituciones, también cartas apostólicas motu proprio, o sea, eso significa escritas en su propia mano, que él quiere tocar un tema específico, y también tienen que ver con muchos temas de normativa, ¿no? Esto ya son otros niveles, y que a veces estas cartas apostólicas tienen que ver con algún tema particular. No necesariamente tiene que ver con toda la iglesia, ¿no? Sino con algo que el Papa quiere resaltar. Y bueno, y además de esos documentos que tienen un valor, están entonces ya, podemos decir, el magisterio ordinario, que también forman parte allí, los discursos, las homilías, que son infinidades, los viajes que el Papa ha hecho, precisamente esos discursos, esas homilías en los viajes. El Papa hizo el conteo casi 53 países fuera de Italia. Imagínense, en Italia hizo muchas visitas, pero fuera de Italia hizo 53 visitas a 53 países en diferentes momentos, ¿no? Entonces ahí el Papa habla, y entonces imagínense toda la enseñanza del Papa. Por eso que es bueno como a veces sintetizar la enseñanza del Papa en sus documentos, porque todo lo que va a hablar después, él lo va a expresar en sus documentos, o lo ha expresado en sus documentos oficiales. Están también las catequesis de los miércoles, todos los miércoles, desde el Papa Pablo VI, o Pablo VI, si no me equivoco, comenzó todos los papas, los miércoles, a acoger a los peregrinos, y se reúnen en el Vaticano, y el Papa da una catequesis. El Papa ha dado 25 temas en estas catequesis de estos 12 años. Ha hablado de diversos temas, los mandamientos, los sacramentos. Esa es otra parte que es su magisterio, podemos decir, ordinario, y que, bueno, no nos vamos a detener mucho en ello, pero también es muy valioso ese magisterio del Papa, escrito, pues, o hablado. Hay otra, que lo veremos en su momento, hay otra importante
tema que hay que ver, el tema de los gestos del Papa Francisco. El Papa Francisco hizo muchas cosas con gestos y habló de una manera muy concreta a través de gestos simbólicos. Y hasta su muerte, o sea, el tema de cómo enterrarlo y que él pidió que fuera enterrado, esos son gestos. El Papa habló mucho con sus gestos y con sus acciones, que también lo podemos ver después. Y bueno, y ya como una síntesis. Yo quiero empezar este pasaje o esta pasada de los documentos, sobre todo los documentos más importantes, las 4 encíclicas y las 7 exhortaciones, algunas cartas apostólicas, haciendo una distribución de los temas. Yo les he distribuido en 3 áreas, que hoy vamos a empezar con la primera y después avanzamos con las demás. La primera área del tema de Papa Francisco es el tema de la iglesia. O sea, el Papa le preocupa la iglesia internamente. Entonces, sus documentos, hay varios documentos que el Papa va a hablar de la iglesia, o sea, nos va a hablar a nosotros, sobre todo los ministros, porque a él le preocupa a los ministros y nos da duro. El Papa Francisco habla muy fuerte a los que estamos dentro y los que tenemos que ser guías y pastores, porque depende también de nosotros el rebaño que llevamos, ¿no? A veces da la impresión de que fuera muy, muy fuerte con los que estamos dentro y muy misericordioso, que ese es un tema, con los de afuera. Pero es que no podemos entender al Papa Francisco el tema de la misericordia cuando él quiere que se abra la iglesia con misericordia a todos, y los que la cerramos somos los que estamos dentro. Un poquito también el estilo de Jesús cuando estuvo aquí en Galilea, pues, y su mensaje y las parábolas, todo, o sea, igualito casi. A veces lo reflejo así un poquito como a Jesús con los fariseos o los escribas o los que tendrían que abrir la casa del reino de los cielos, y dice Jesús, se la cierran. Entonces, Papa Francisco va mucho como por allí, ¿no? Entonces, el primer tema es la iglesia, la reforma de la iglesia, en el sentido que el Papa, desde que el Papa entró, el Papa llamó a cambios. Y el Papa viene de Aparecida. Acuérdense que también es un Papa latinoamericano. Eso también ha marcado mucho y es una clave de lectura del Papa Francisco, porque es latinoamericano. Y la iglesia de Latinoamérica tiene un estilo, y el Papa tiene también ese estilo. No deberíamos nunca comparar los estilos de pontificado de Benedicto. A mí personalmente no me gusta. Cada uno tiene su estilo, tiene su formación, cada uno es distinto, tienen su espiritualidad, etcétera, pero todos buscan el camino de la iglesia para bien, para crecer. Entonces, el Papa Francisco tiene un estilo pastoral muy diverso al de Benedicto y Juan Pablo II. Es muy directo, dicen por ahí, como todo argentino. Es muy sensible, cosa que la Iglesia de América Latina, nosotros tenemos esa capacidad de sensibilidad, de cercanía, etcétera, y el Papa Francisco tiene esas características, cómo habla, cómo se expresa, a veces hasta el enojo, ¿verdad? También el Papa a veces se ha mostrado como enojado, porque es propio de la sensibilidad latinoamericana, es propio de eso, y también su experiencia pastoral, claro está, ¿no? Todo el bagaje que el Papa. Otra clave de lectura es que es religioso, es consagrado, es jesuita. De hecho, tiene mucho tiempo que no ha habido un religioso como Papa. Y este Papa fue religioso, sabe de la vida comunitaria, sabe las cosas como muy internas de lo que pasa en la iglesia. Él llega a decir que en la iglesia estamos enfermos y hace toda una descripción de la iglesia enferma.
interesante también. Eso está en la exhortación, la primera. Padre, disculpe que le interrumpa. Sí. Y también acotando ahí para que haga una reflexión de que invitaba siempre a que prefería una iglesia herida, pero que una iglesia cercana que trabajara. Que saliera, aunque se chocara. Sí. Eso está en Evangelii Gaudium, esa frase, ¿no? El Papa tiene muchas frases así muy, muy concretas. Eso es latinoamericano. O sea, el estilo del Papa, esa clave importante. La clave de jesuita es la clave que le va a dar al Papa el tema del discernimiento. Lo que yo le decía, el Papa sabe discernir lo que nos pasa, lo bueno y lo malo. Eso lo dice San Ignacio de Loyola, las mociones del espíritu y las mociones del espíritu del mal, de Satanás, de lo que nos daña. Entonces, eso es muy propio de él, porque es jesuita y porque es latinoamericano. Entonces, en el primer grupo de este que es la iglesia, las reformas, y yo agregaría una iglesia misionera, la misión, que eso es el sueño del Papa, que salgamos, etcétera. Este sueño del Papa está en su primera exhortación, que es Evangelii Gaudium. Está también el documento Amoris Laetitia, que es el documento sobre el matrimonio y la familia, que también allí el Papa se preocupa por esta iglesia que acoge, que está abierta, que tiene que acompañar, etcétera, sobre todo los matrimonios. Está la exhortación Christus Vivit, que el Papa les da a los jóvenes, que es otra área del Papa en la iglesia, que es la juventud y las vocaciones. Y está Querida Amazonía, que es una exhortación apostólica después del sínodo sobre esa región de América del Sur, de las Amazonas, ¿no? Que son varios países que tienen esta región, esta selva, esta biodiversidad. Y ya allí el Papa habla también del tema ecológico, etcétera. Entonces, son 4 exhortaciones donde el Papa hace énfasis de cómo vivir en la iglesia. Es importante saber de que las 4 exhortaciones, estas que están en el área de la iglesia, también tienen elementos de espiritualidad y también tienen números sobre doctrina social de la iglesia, porque el Papa, algo que también ha subrayado mucho, es que no se puede cerrar la fe a algo individualista, sino que tiene que ser algo comunitario. Entonces, estas 4 exhortaciones serían como las luces que el Papa encendió para la iglesia, ¿no? Sobre todo Evangelii Gaudium, que nos presenta un programa para evangelizar en estos tiempos, el tema de la alegría, que el Papa insiste mucho que el evangelizador tiene que tener una espiritualidad profunda. Ya hablé del discernimiento, eso es muy propio del Papa. El Papa insiste mucho en discernir, y en la iglesia en salida, que eso está en el documento, conversión pastoral, etcétera, etcétera. Amoris Laetitia, ya les dije, el tema de la familia, el tema de la espiritualidad conyugal y familiar, y cómo nosotros debemos discernir y acompañar las fragilidades en la familia, porque es una realidad que las familias a veces están muy fragmentadas, muy frágiles, muy heridas en el tiempo de hoy. Allí se conecta los jóvenes. Hay una cosa muy importante en este documento de los jóvenes, y el Papa propone el querigma para los jóvenes, y yo diría para todos, en 3 cosas que debe tener todo querigma. Dios te ama, Cristo te ha salvado y el Espíritu Santo te da la vida. Estas 3 cosas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la Trinidad, es el querigma que los jóvenes y el mundo de hoy necesita escuchar. Y eso lo desarrolla muy bien el documento Christus Vivit, y que sería interesante poderlo trabajar para una pastoral juvenil o para una catequesis, etcétera. Y ya les dije, la Querida Amazonía. Lo interesante de la Querida Amazonía es que por primera vez, aunque no primera vez, pero sí de una manera muy novedosa, porque ya lo había dicho, el Papa habla de sueños. No de dormirse, ¿no? Sino
de tener esperanza y el Papa dice que él sueña con una iglesia en salida, etcétera, pero en querida Amazonía el Papa propone 4 sueños que los va a desarrollar muy bien y que hoy también nos pueden ayudar. Además de estos documentos, hay unos documentos breves, por ejemplo, la Constitución Predicate Evangelium de la Reforma de la Curia Romana. Ese documento es clave, que gracias a Dios salió en el año 2022, y ese documento el Papa reformó la Curia. Ese era uno de los fines del papado, y podemos decir que el Papa lo logró, porque desde el 2013 el Papa fue hacia esa meta, ¿no? O sea, cómo reformar la estructura jerárquica de la Curia Romana. Eso es como un elefante pesado, o sea, ningún Papa ha podido como hacer eso, y eso es un logro del Papa Francisco, y hay un documento donde se explica toda la reforma de la Curia Romana, y asimismo deberían ir las diócesis también con esa reforma. También el Papa reformó los sínodos de obispos, o sea, ese es otro trabajo que gracias al pontificado del Papa Francisco se pudo lograr como reforma, ¿no? El último sínodo sobre la sinodalidad, la iglesia sinodal, etcétera, fue como un ejemplo y un modelo de cómo el Papa quería que se viviese los sínodos. Y otros documentos que precisamente ya más pequeños nos hablan de algunos cambios. Por ejemplo, que el Papa instituye que el catequista puede ser instituido como ministerio propio en la iglesia, hombres, mujeres, y así otras reformas que el Papa, que eso podemos hablarlo al final, que el Papa ha introducido. Entonces, estos documentos yo los coloco dentro del área de la iglesia, de la reforma y de la misión. Evangelii Gaudium, que es el documento fundamental del programa del Papa. Están las exhortaciones Amoris Laetitia sobre el matrimonio, Christus Vivit sobre la juventud y las vocaciones, y Querida Amazonía. Después iremos viendo otro grupo de documentos sobre espiritualidad, o también doctrinales se les puede llamar. Bueno, aquí terminaríamos la primera parte de esta presentación.